Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. En esta clase vamos a continuar con el análisis externo, pero el capítulo 5 o clase 5. Cabe recordar, como en cada video, que esta clase, esta serie de capítulos de administración, llega a ustedes gracias al proyecto Poeta Digespar. Vamos a entrar en materia. Hoy vamos a revisar el FODA, ¿de acuerdo? Que es una herramienta de administración que nos ayuda a analizar tanto el ambiente externo como el interno. ¿De acuerdo? Esta clase se va a dividir en dos partes donde revisaremos el FODA para que se haga mucho más ameno. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que es el FODA. ¿De acuerdo? El FODA es una palabra, ¿de acuerdo? Que contempla varios conceptos, ¿de acuerdo? Como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Para qué nos sirven esto? Para ver y dilucidar y contemplar tanto eh, cómo va nuestra empresa o ver cuáles son las fortalezas o debilidades de nuestra empresa, ¿de acuerdo? De nuestra empresa en sí, internamente, y ver las oportunidades y amenazas que nos rodean, ¿de acuerdo? Del ambiente externo. Acá tenemos una fotografía que nos va a dejar un poco más claro lo anterior. Tenemos los aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Cuáles son estos aspectos positivos? Las fortalezas y oportunidades, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los aspectos negativos del FODA? Las debilidades y amenazas, ¿de acuerdo? También tenemos las variables internas y externas. En las variables internas tenemos cada aspecto, uno positivo y uno negativo, como son fortalezas y debilidades. En las variables externas tenemos cada uno, al igual que el anterior, aspectos positivos y negativos, siendo estas oportunidades y amenazas. En esta clase vamos a analizar el medio externo, ¿de acuerdo? Las oportunidades y amenazas. Vamos a comenzar por las primeras o por el primer concepto que son las oportunidades. ¿Qué son estas? Son factores externos que la entidad puede capitalizar o utilizar a su beneficio. O sea, nosotros podemos ver oportunidades de acuerdo a nuestro proceso de identificar estas oportunidades y también analizarlas, ¿de acuerdo? Un posterior análisis para ver si nos convienen aprovechar estas oportunidades que vemos del medio externo o ambiente externo. También tenemos las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Son factores externos que podrían comprometer el éxito de la entidad. O sea, es una amenaza para mi empresa, para mi organización, emprendimiento o pyme. Tenemos el medio externo. ¿Cuál es la manera de actuar o de proceder o los pasos a seguir también? Primero, debemos reconocer los factores externos críticos que generan impactos sobre la industria. ¿Ya? Acá tenemos que reconocer, ver, analizar también cuáles son los factores externos críticos, ¿ya? Los que requieren más urgencias, que generan impactos sobre la industria, ¿de acuerdo? Luego, evaluar cada factor en periodo actual y futuro, ¿de acuerdo? Entonces debemos analizar la oportunidad y la amenaza en el periodo actual o futuro. ¿Esta oportunidad va a cambiar o esta amenaza va a cambiar? ¿Esta amenaza es de corto o largo plazo? ¿De acuerdo? ¿Radica importancia? No radica importancia. Tercero, se debe concluir o finalizar con un análisis de las amenazas y oportunidades principales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las primeras dos pasos a seguir, los dos primeros pasos a seguir, nos van a ayudar a identificar, reconocer, evaluar, ¿de acuerdo? Y definir cuáles son nuestras oportunidades y amenazas, según el análisis actual o corto plazo y el análisis a futuro o largo plazo, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el medio externo. ¿Cuáles son los factores que están en el medio externo? Primero tenemos factores de mercado, luego tenemos factores competitivos, ¿de acuerdo? Factores de mercado se refiere principalmente a variables de demanda, oferta, pero más allá, ¿de acuerdo? Porque pueden ser amenazas o oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver más adelante en esta clase
¿de acuerdo? O en esta webinar, qué factores o qué variables está sujeta a los factores de mercado y todos los factores que vamos a ver en esta lámina o en esta página. Primero, para proseguir, factores de mercado. Luego están los factores competitivos, ¿de acuerdo? Factores competitivos que se generan dentro de otra empresa, o sea, en el ambiente externo, ¿de acuerdo? Yo tengo una empresa o tengo 2 empresas o 10 empresas que comercializan, venden el mismo servicio o producto que yo. ¿De acuerdo? Factores económicos o de gobierno, nuevas políticas que salieron de restringir, no sé, el uso de más sal en un producto que hago yo, por ejemplo, pan. Entonces tengo que ponerle sello al pan que yo estoy vendiendo. Entonces ese es un factor de político, un factor de gobierno, de leyes. Factores tecnológicos también hay que analizar. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Tenemos factores de mercado, ¿de acuerdo? Acá hay que analizar el tamaño de mercado. Por ejemplo, en una cuadra, si tenemos, yo tengo una competencia, o sea, hay 2 locales que comercializan, para poner en este ejemplo, pan, ¿de acuerdo? El tamaño del mercado es acotado o pequeño. Si hay 20 panaderías o 10 panaderías, el tamaño del mercado es muy grande, ¿de acuerdo? Que es un factor, ¿ya? Que afecta a, que puede ser una amenaza, ¿de acuerdo? O una oportunidad, dependiendo del tamaño del mercado. Tasa de crecimiento de mercados cautivos de sensibilidad de precios. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que es esto? Son la tasa de crecimiento de los mercados, ¿de acuerdo? En cuanto a la sensibilidad de precios. O sea, un mercado aumenta, eh, por ejemplo, hay en una cuadra hay 2 locales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y el precio es muy bajo, ¿de acuerdo? De ese producto. Entonces van a entrar, o sea, el precio es muy alto de esos productos. Van a entrar más competidores a vender a un precio más barato. Entonces, de haber 2 en la actualidad, 2 solamente productores de pan que venden pan, que comercializan pan a los compradores, a la gente que compra, ¿no es cierto? Van a haber 10 el día de mañana. ¿Por qué? Porque ellos tienen el pan muy caro. Entonces van a ver una oportunidad para entrar a ese mercado, ¿de acuerdo? A vender el pan eh, un poco más barato o menos costoso. Diferenciación de productos. También, ¿qué diferencia tanto mi producto del otro? ¿O cuánto se diferencia el producto del otro con el que yo comercializo? ¿De acuerdo? Puede ser una oportunidad o una amenaza. Puede ser una amenaza si él está diferenciando su producto más que el mío. Puede ser una oportunidad si yo veo que los 2 productos son similares, ninguno se diferencia o se escapa del otro. Yo podría generar una diferenciación de mi producto y eso lo puedo convertir en eso es una oportunidad, la cual la puedo convertir en una fortaleza, ya que va a ser del medio externo, lo cual lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Factores competitivos. ¿Cuáles son los factores competitivos? La intensidad competitiva. ¿Cuál es la intensidad? Por ejemplo, se generan guerras de precios. Por ejemplo, yo vendo a 100 pesos y él vende a 100 pesos, ¿de acuerdo? Un pan. ¿Qué pasa si el día de mañana él lo baja a 80 pesos? Obvio, los compradores van a ver la oportunidad de ir a comprar allá, ¿de acuerdo? Pero para mí es una amenaza. Grado de concentración. Grado de concentración se refiere al grado de concentración de público que tiene, o grado de concentración de riquezas también puede ser, ¿de acuerdo? O grado de concentración de mano de obra, ¿ya? Si yo tengo un grado de concentración de mano de obra, obviamente va a ser una amenaza para él. Pero si él la tiene, en su caso, en este ejemplo, él tiene más mano de obra, más concentración o concentración de riqueza o más concentración de compradores, obviamente yo voy a es una amenaza para mí, pero también puede ser una oportunidad porque yo puedo bajar costos, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué precio? ¿De acuerdo? ¿A qué precio tengo que vender para generar utilidades o ganancias? Barreras. Hay barreras de entrada y salida, la cual las vimos en la clase anterior. Barreras de entrada, por ejemplo, eh, que el mercado ya está establecido, hay marcas muy prestigiosas y eso no me permite entrar a mí. Por ejemplo, está Samsung, iPhone en los celulares, Xiaomi, y yo voy a entrar, no sé, con celulares Copano. ¿Quién me va a comprar a mí? Eso es una barrera porque yo no soy conocido, ¿de acuerdo? Disponibilidad de sustitutos. ¿Mi pan tiene un sustituto? Por ejemplo, mi ayuya tiene un sustituto, sí, la ayuya del vecino. Entonces, hay sustitutos. Yo me tengo que diferenciar para que no haya sustitutos.
¿ya? Y grado de integración, el grado de integración que yo tengo en mi empresa, integración a nuevas, por ejemplo, a nuevas visiones o nuevas perspectivas o nuevas corrientes de pensamiento. Por ejemplo, ahora la gente está siendo un poco más cuidadosa con su salud, ¿de acuerdo? Con lo que eh, come, con lo que se alimenta y qué le genera en cuanto a nutrición. Entonces yo también tengo que integrar nuevas corrientes o nuevos modos de comer, ¿de acuerdo? Factores económicos o de gobierno. La inflación, ¿no es cierto? Que puede ser un factor que a mí me genere, que puede ser una amenaza, ¿ya? Que el gobierno interponga unas políticas o unas leyes o haya un cambio de gobierno, ¿de acuerdo? El cual desestabilice al país y la economía del país y eso genera una inflación. Tasa de cambio, también por políticas de gobierno o políticas económicas, que la tasa de cambio, por ejemplo, el dólar ahora está a 700, 800 pesos, rondeando ese precio. ¿Qué pasa si la tasa de cambio después no me favorece? Ya sea aumente eh, o baje la tasa de cambio, o sea que un dólar cueste 900 pesos. Entonces va a ser complejo para mí si yo compro maquinaria o compro mis implementos, ¿no es cierto? Lo que yo voy a utilizar para hacer el producto, ya sea cualquiera que venda, em, lo importo, lo traigo de otro país. O sea, la tasa de cambio no me va a estar favoreciendo a mí porque yo voy a tener que pagar en dólares, ¿de acuerdo? Y un dólar va a significar que ya no cuesta 800 pesos, sino 900 pesos. Estoy gastando más plata nacional, ¿de acuerdo? Y estoy gastando más dinero. Es mejor comprar cuando el dólar está bajo. Nivel de salario de mano de obra. Si los niveles de salario de mano de obra eh, de la competencia son más altos y allá están buscando panaderos, se van a ir a la competencia, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si al revés? Si el salario que yo tengo y las condiciones de trabajo que yo tengo en mi empresa, en mi panadería, son mejores y yo justo estoy necesitando, voy a hacer un reclutamiento de personal y estoy buscando personal para mi panadería, puede ser una oportunidad porque yo voy a atraer a los panaderos que están allá en la competencia. Y apoyo gubernamental. Esto se refiere a subsidios que nos pueden dar a las empresas, a las pymes, el gobierno. ¿De acuerdo? Tenemos los factores tecnológicos. Aquí se requiere en requerimiento en investigación y desarrollo del producto. ¿Ya? ¿Cuánto yo tengo que invertir en investigación y desarrollo del producto? ¿Estoy invirtiendo yo? ¿Está invirtiendo mi competencia? Si mi competencia está invirtiendo en desarrollar, por ejemplo, él genera drones, desarrolla drones a nivel país y solamente existimos dos empresas en ese rubro. Y él está investigando y desarrollando su producto, está innovando en su producto y yo no lo estoy haciendo. Yo me estoy quedando un paso atrás, un escalón abajo. ¿Ya? Ese puede ser una amenaza. Pero puede ser una oportunidad si él no lo está haciendo. Entonces yo puedo invertir, ¿no es cierto? Yo estoy requiriendo invertir en investigación y desarrollo del producto. Patentes. También las patentes puede ser un factor tecnológico de amenazas o oportunidad. ¿Por qué? Porque si veo que hay una patente disponible para tal producto o para tal ingrediente que puedo generar en mi producto, yo voy a comprar esa patente. ¿Ya? O voy a arrendar por un plazo, por un largo plazo esa patente. En cambio, si esa patente ya la tiene mi competencia más cercana, obviamente va a ser una amenaza muy grande, porque él solamente tiene la patente para desarrollar ciertos productos. Y madurez y volatilidad. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un mercado muy maduro? ¿De acuerdo? O mi competencia es una competencia muy madura que tiene prestigio, ya tiene un mercado establecido, ¿no es cierto? Ya está establecido dentro de la industria, ¿ya? Y yo soy muy volátil, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, soy muy volátil. ¿A qué se refiere volatilidad? Que no tenemos un concepto conciso, ¿de acuerdo? Que puede cambiar y que puede variar dentro de un corto plazo, de un día, de una semana, ¿de acuerdo? Entonces siempre se prefiere ser maduro en una empresa, tener ideas concisas, planes concisos y ser maduro en el mercado, madurez, ya que sea un mercado maduro, que sea una empresa madura.
que sea una empresa que tenga niveles establecidos de ganancias y de cómo actuar, ¿de acuerdo? Vamos por los ejemplos. La amenaza puede ser la recesión económica, el aumento de impuestos, cambio en la ley del trabajo. Puede ser una amenaza que nos pueden afectar a nosotros. También tenemos las oportunidades como regulación a favor, alguna regulación que a la industria o al mercado o a nuestra empresa nos favorezca, ¿no es cierto? Entonces va a ser una oportunidad. Competencia débil, que nuestra competencia sea débil. O sea, la panadería abre a veces, ¿de acuerdo? No tiene tantas ventas. El pan que hace es un producto de mala calidad. Entonces es una competencia débil. Mercado mal atendido. ¿Qué pasa si mi competencia atiende mal a sus compradores? Obviamente no va a ser rentable. ¿Y dónde van a comprar? Donde haya un mercado bien atendido. ¿De acuerdo? Que va a ser mi local o mi negocio. Bueno, hemos finalizado esta webinar el día de hoy. Nos vemos en la próxima.